Ahí estamos. Entonces, comenzamos de vuelta. Como ya tenemos ahora la derivada de la función, ahora hacemos la evaluación de la derivada en el punto que nos habían solicitado en x igual a 1. Entonces, la derivada f' de x, ahora x va a ser 1, porque nos piden el punto 1. Entonces, reemplazamos la derivada de 2 por x. 2 por el valor de x vale 1, dijimos, menos 2, y 2 por 1 me da 2, 2 menos 2, 0. Entonces, la pendiente de la recta tangente en x igual a 1, dale 0. Esto estaría hablando de una función, si tenemos una curva así, estaríamos hablando de algo que la pendiente, vamos a decir, es horizontal, la pendiente es 0. No tiene inclinación esto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este ángulo es 0? Y bueno, calculemos el ángulo de inclinación, que dijimos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa. Entonces, para calcular alfa, tengo que pasar tangente al otro miembro, y me queda que alfa es igual a arco tangente, o tangente a la menos 1, que también se puede colocar de esa manera. Si no quiero escribir toda la palabra arco, pongo simplemente tangente a la menos 1 de quién. ¿De quién? Y de m, que m vale ¿cuánto? Recién calculamos, m vale 0, este es el valor de m, la pendiente. Bueno, si Cero. agarramos la calculadora científica y hacemos shift tangente de 0, la tangente del punto 0 es 0. O sea que alfa vale 0. 0 grados, ¿qué quiere decir? De que es horizontal. No está inclinado en la recta, no tiene una inclinación, sino que es horizontal. Fíjense, todo el procedimiento. Vieron que es mucho más engorroso realizar todo este análisis por definición para poder derivar una función por definición. Es más tedioso, ¿sí? Ahora, voy a borrar todo y fíjense que todo este proceso que hicimos, todo este proceso, miren cómo lo vamos a resolver en un solo paso, aplicando la regla de derivación de una potencia. Bien, entonces, fíjense, ¿cómo derivo esta potencia? Bueno, la derivada de la función va a ser el exponente que pasa a multiplicar a la base con un grado menos. Si el grado era 2, 2 menos 1, 1. Que ya el exponente 1 no coloco. ¿Sí? Menos. La constante sigue, ¿sí? Que está multiplicando con la función, con la variable, perdón. Y la derivada de x es 1. ¿Sí? ¿Por qué la derivada de x es 1? Y si yo tengo la función x, ¿sí? La derivada de x, de acuerdo a la definición, el exponente que es 1, pasa a multiplicar a la base con un grado menos. Y un grado menos me va a quedar x a la 0. ¿Y x a la 0 cuánto es? 1. O sea que, por propiedad de la potencia, toda expresión le va a la 0, 1, y me queda 1 por 1, 1. O sea que por eso la derivada de x a la 1, o simplemente x, vale 1. Entonces directamente acá la derivada de x es 1, me queda 2 por 1, 2. Y fíjense, ya tenemos acá la derivada, la misma expresión de lo que obtuvimos acá por la definición haciendo todo el proceso. ¿Se dan cuenta la diferencia? La diferencia Sí. en cuanto a la complejidad, ¿sí? Es mucho mayor con la definición, la complejidad es mucho mayor, y por la regla, obviamente, que es un atajo, no es una definición, simplemente ¿Cómo es se una llama regla. esa última, profe? ¿Cuál última? ¿Regla de qué dijo? Ah, la regla de derivación. Acá en el material ustedes tienen, en el material teórico que está en el aula, en la segunda página ya le empieza a hablar de la regla de derivación. Tienen varias derivadas. Bueno, ahí la derivada de una potencia que le acabo de explicar. Ahora le voy a ir explicando las otras reglas. ¿Sí? Bueno, entonces, derivada de una potencia ya saben cómo es la derivada, recién lo explicamos.
La derivada de una constante, una función constante, vamos a suponer que tengo una función f de x que es una constante. Si yo derivo la función constante, la derivada es 0. O sea que la derivada de una constante es 0. ¿Sí? Esto es para una función constante. ¿Ok? Para una potencia, dijimos recién, voy a repetir, si tengo x elevado a la n, la derivada de x va a ser igual a ¿qué? El exponente que multiplica la base con un grado menor. O sea que el grado de x queda en x. Como tengo x a la n, un grado menor va a ser x elevado a la n menos 1. Un grado menor siempre. Entonces, fíjense en este ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo f de x igual a menos 3x a la quinta. Bueno, este menos 3 sigue, ¿sí? El exponente 5 pasa a multiplicar a esa constante por la variable con un grado menor. ¿Y cuál va a ser el grado menor de 5? Y 5 menos 1, o sea, 4. Acá 4. multiplicamos menos 3 por 5, 15, x a la cuarta. Esta sería la derivada de esta función. Bueno, ahí tienen ejemplos ustedes en el material y en este que le voy a subir también, en este archivo que le voy a subir, ¿sí? También tienen ¿El te reglas. mandó recién? Sí, eso lo voy a subir al aula también. Bueno, por ejemplo, con una raíz. ¿Qué pasa cuando tenemos una raíz? Bueno, cuando tenemos una raíz tenemos que recurrir a convertir la raíz en potencia. ¿Sí? Vamos a suponer. Vamos a arrancar con una raíz cuadrada. Si f de x es igual a, quiero derivar la raíz de x. Bien sencillo. Después vamos a poner índice con otro valor. Lo primero que hacemos es convertir esta raíz en potencia. ¿Y cuál va a ser el exponente de esta base? Bueno, el exponente acá va a ser un exponente fraccionario, donde el exponente del radicando, que vale 1, y el denominador va a ser el índice, que en este caso es 2. O sea, me queda x a la 1/2. ¿Sí? ¿Cómo lo convierto esta potencia a raíz? Bueno, el denominador del exponente pasa como índice, y el numerador de esta base pasa como exponente. Como el exponente 1 no se escribe, queda así. Bueno, ¿a esto qué hago? A esto le aplico la definición de potencia que vimos acá. ¿Y cómo sería eso? Bueno, el exponente multiplica a la base con un grado menor. ¿Qué quiere decir un grado menor? Que un grado menor es 1/2 menos 1. 1. 1/2 menos 1 es menos 1/2. O sea que esto me queda menos 1/2. Entonces tengo acá menos 1/2 por x, y el exponente acá del resolver 1/2 menos 1 me queda menos 1/2. Bien. Acá resolvemos esta potencia. ¿Sí? Exponente negativo significa que invierte la base. O sea que la x va a pasar al denominador. Y acá arriba, ¿qué me queda? 1. Y en el denominador me queda 2 por x, y ahora el exponente va a ser positivo, 1/2. Y ahora lo que puedo hacer es convertir de vuelta esto a raíz. Va a ser el mismo proceso que hicimos acá, a la inversa de lo que hicimos acá. Entonces, me queda 1 sobre 2. Este denominador pasa al índice, raíz cuadrada, de x a la 1, que nos escribe el exponente 1. Entonces esta sería la derivada de la raíz cuadrada, cuando la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Si es otro índice, ¿sí? 3, 4, 5, exactamente lo mismo. El mismo proceso. ¿Qué quiere decir el mismo proceso? Vamos a poner un ejemplo. F de x es igual a la raíz cúbica de x. Al cuadrado voy a poner ahora, para un poquito más complejo. Bueno, pasamos a potencia. Pasamos a potencia con exponente fraccionario.
Entonces, este exponente queda en el numerador 2 tercios. y el índice en el denominador, 2 tercios, exactamente. Aplicamos la regla. La derivada, f' de x, derivada de la función f de x, va a quedar, multiplica a la base, sí, y acá 2 tercios menos 1 me quedaría el exponente. 2 tercios menos 1, que no es otra cosa que, acá tomamos denominador 3, me queda 2 menos 3 por 1, 3, o sea que acá me queda, perdón, 3 por 1, 3, puse 1, mire. Entonces me queda 2 menos 3 menos 1 tercio. O sea que acá me va a quedar, en definitiva, me va a quedar 2 tercios por x elevado a la menos 1 tercio. Bueno, este exponente negativo, de vuelta lo invertimos. Voy a borrar este cálculo auxiliar. Como tiene exponente negativo, va a pasar al denominador y el exponente va a quedar positivo. En el numerador me queda 2 y en el denominador me queda 3 por x a la 1 tercio. Y ahora volvemos a convertir esto a raíz. O sea que me queda 2 sobre 3 por raíz cúbica. Lo voy a escribir más grande porque 2 sobre 3 por la raíz cúbica, ¿sí? Este denominador pasa al índice, y De x al cuadrado, a la de, 1, de x, ¿no? sí, x a la 1 nada más. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bien, entonces la derivada de la raíz cúbica de x cuadrado es 2 sobre 3 por la raíz cúbica de x. Bien, después de esto sabemos, o sea, ustedes saben por los campos numéricos que la raíz en el denominador en realidad hay que racionalizar, pero eso ya es otro campo. ¿Cómo racionalizo? Bueno, en este caso el primer caso y en este caso el tercer caso. O sea que en el primer caso multiplicamos por la misma raíz numerador y denominador, aplicamos la ley uniforme, y en el tercer caso tenemos que restar el índice menos el exponente radicando, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar por una raíz del mismo índice, pero en el radicando, el exponente de los radicando va a ser la diferencia entre índice y exponente. Pero no quiero mezclar esos temas con lo que es derivada para que no, las informaciones que manejen sean realmente los de derivada. Aparte, estos son temas que teóricamente ustedes ya conocen, ¿sí? Recordarlo nada más, simplemente recordar que esto hay que racionalizar. Bien, después, las funciones trigonométricas, con las funciones trigonométricas, el seno y coseno sobre todo, ¿no? Después en la tabla va a haber, en esa tabla que yo le estoy enviando, están todas las demás funciones, ¿sí? Entonces no voy a hacer todo por una cuestión obvia que el video tiene un tiempo de duración y no podemos dar todo. Vamos a ver las principales. Por ejemplo, si f de x igual a seno de x, la derivada del seno es igual al coseno de x. Y si ahora mi función f de x igual a coseno de x, la derivada del coseno de x es menos seno de x. ¿Sí? Bueno, pero acá también es una cosa para reflexionar. Si yo tengo, por ejemplo, f de u, la variable u, y acá el argumento de la función trigonométrica es u también, la derivada de la función, ¿sí?, f' de u, va a ser igual. En este caso, la derivada del seno es el coseno de u por u'. O sea que habría que derivar el argumento. Eso, por ejemplo, no aparece cuando la variable es solamente x. ¿Por qué? Porque la derivada de x1 y multiplicar por 1 es la misma expresión. Pero si acá el argumento es 2x, un medio de x, o qué sé yo, menos 2x al cubo, hay que derivar ese argumento nuevamente para multiplicar. ¿Eh? Lo mismo con el coseno. Si yo tengo, por ejemplo, que f de u es igual a coseno de u,
¿sí? La derivada con la variable u, que va a ser igual. Menos seno de u por u'. O sea, la derivada del argumento. Vamos a poner un ejemplo. Si f de x, voy a volver a x, es igual al seno de 3x. Miren que ahora ya el argumento no es solamente x. Bueno, entonces, por definición, sabemos que la derivada del seno dijimos que es coseno, ¿no es cierto? ¿Coseno de quién? De 3x. Pero acá dijimos que tengo que multiplicar por la derivada del argumento. La derivada de x es 1. 1 por 3, 3. O sea que va multiplicado por 3. Para ordenar, ¿sí?, va primero el número y después la función trigonométrica. O sea que esto sería la derivada. Bueno, hay que ir teniendo cuidado con esto. Por ejemplo, la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural, tengo que f de x es igual al logaritmo natural de x, f' de x no va a ser igual a otra cosa que 1 sobre x. ¿Sí? Esa es la derivada del logaritmo natural. Y la derivada de una función exponencial, por ejemplo, f de x es igual a e a la x. ¿Sí? Bueno, la derivada de e a la x es igual a e a la x por el logaritmo natural de e. O sea, de esta misma base. Pero el logaritmo natural de e es 1. O sea que esto es 1. El logaritmo natural de la misma base, logaritmo de un argumento con la misma base, es 1 por definición de logaritmo. O sea que en definitiva, e a la x tiene como derivada e a la x. O sea que la derivada de e a la x es igual a sí misma. La misma función. ¿Estamos? Bueno. Bueno, y acá si esto fuese u, también hay que multiplicar por u'. O sea que si acá no es x, hay que también multiplicar esto por la derivada del exponente. A ver qué otro ponemos. Bueno, la derivada de un producto. Ahí sí, voy a borrar, voy a llevar más espacio. La derivada de un producto. Bien. ¿Qué dice que es la derivada de un producto? Acá tienen ustedes que dice la definición. Bien, vamos a tomar como ejemplo que tengo una función u de x multiplicado por una función b de x. ¿Sí? Bueno, la derivada de esta función, la derivada, que este tilde, por definición es igual a u' por b, ¿sí? O sea que u' de x, la derivada del primer factor, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor, u de x, por la derivada del segundo factor. Bueno, esta regla hay que tenerlo en cuenta cuando queremos derivar. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, tengo que la derivada de la función f de x igual a x cuadrado menos, no, por, el producto, por coseno de x. Bueno, tengo producto de función. Bien, u de x yo le estoy llamando a x cuadrado. ¿Sí? Esto sería u, para aplicar la regla. Y u', por lo tanto, u' de x, ¿qué va a ser? Y acá tengo una potencia. El exponente que multiplica la base con un grado menos, 2 menos 1, 1. Bien. Y b, le vamos a llamar a coseno de x. Entonces, b' es la derivada del coseno. ¿La derivada del coseno qué era? Menos seno de x. Entonces, aplicamos la definición. ¿Sí? Entonces, la derivada de esta función producto es la derivada de x cuadrado, que dijimos que es 2x.
que multiplica a esta sin derivar, u' por b, coseno de x, más ux, o sea que u de x, u sin derivar, o sea que x cuadrado sin derivar, por la derivada del b de x. B de x era coseno de x, cuya derivada es menos seno de x. Entonces, para ordenar, simplemente la derivada me queda 2x coseno de x, y acá este más por menos me queda menos x cuadrado por seno de x. Esta sería la derivada del producto, ¿sí? Donde acá tengo el ejemplo, dos factores, x cuadrado y coseno de x. Entonces, de esa manera vamos a ir trabajando. O sea que esta es la regla de derivación del producto. Bien, ¿y el cociente cómo hacemos? A ver, estamos en tiempo, ¿no? Para hacer el cociente. ¿Estamos en tiempo o no? No, no me da el tiempo de tránsito. No aparece, profe. ¿No aparece? No, ¿Por qué eso? A veces a mí, aparece, a veces no. Bueno, a mí al menos no. no, a mí tampoco me aparece. Bien, eso es producto. Vamos al cociente. Por definición, ¿sí? Por definición, o sea, la regla de definición sería cómo definimos la derivada de un cociente. ¿Cómo sería? Bueno, si tengo un cociente, ¿sí? Una división ahora, una división de dos funciones, vamos a suponer u de x dividido b de x. Bueno, por la regla, la derivada de esto, derivada de esta función, va a ser u' de x, o sea, la derivada de u, por b sin derivar, menos la primera sin derivar, o sea, u de x, por la derivada del denominador, divididos todo esto dividido, b cuadrado. Ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Cocientes también. F de x es igual a x dividido logaritmo natural de x. Es un cociente, donde u de x para nosotros es x. Entonces la derivada de u de x, la derivada de x es 1, dijimos recién. Y b de x para nosotros es logaritmo natural de x. Y dijimos recién que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. O sea, 1 dividido el argumento, multiplicado por la derivada del argumento si no fuese solamente x. Bueno, aplicamos esta definición. Entonces, f' de x, ¿a qué va a ser igual? U', o sea, la derivada de x, que es 1, que ni se escribe, pero lo vamos a poner, por la función b de sin derivar, o sea, por logaritmo natural de x, menos u de x, o sea, x en este caso, por b' de x. B' de x es 1 sobre x. Todo esto, que igual sería acá, dividido, ¿qué? ¿Qué cosa? B al cuadrado. ¿Y b quién es? B es el logaritmo natural de x, el denominador. O sea que el logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Sí? Bien, acá podemos cancelar evidentemente esta 2x, está multiplicando con lo que está dividiendo, y el resultado de la derivada no es otra cosa que 1 por logaritmo natural de x, me queda el logaritmo natural de x, menos 1, ¿sí? Todo dividido, logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Sí? Este sería el resultado. Bien, ¿se entiende? ¿Se entiende? Más o menos. Bien, este Es cuadro, que fue muy rápido. o sea que aplicamos lo que ya dijimos acá, ¿sí? Donde, ¿qué viene a ser u? El numerador, x. Derivamos y eso es 1. La derivada de x es 1. Y el denominador llamamos b, ¿sí? ¿Cuál es el denominador? Logaritmo natural de x. La derivada de b, la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x. Y ahí aplicamos la definición. U', ¿sí? La derivada de x, 1. ¿Sí? Por el denominador sin derivar, menos
el numerador sin derivar x, la derivada del denominador, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. 1 sobre x. Cancelamos la x, me va a quedar 1. Todo dividido, ¿quién? Cuadrado. ¿Cuál es b? El logaritmo natural de x al cuadrado. Bueno, si ustedes quieren este logaritmo este cuadrado, también lo pueden escribir de esta manera. ¿Sí? Son dos Al cuadrado. expresiones equivalentes, el cuadrado. Todo entre paréntesis al cuadrado. O simplemente así, logaritmo natural al cuadrado de x. O sea que es el logaritmo el que está al cuadrado, no el argumento. ¿Sí? Porque esto así sería otra cosa. Acá el argumento solamente está elevado al cuadrado. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Bien, con esto pueden resolver las actividades, más el soporte de los videos. ¿Sí? Soporte de los 3 videos ya serían ahora, que en cuanto pueda los voy a subir. El video de la clase anterior, más estos videos, más el material de lectura que tiene ahí como soporte, creo que van a poder avanzar con las actividades. ¿Estamos? Profe, ¿y vas a subir las actividades porque no están en el aula? Sí, subí de vuelta. Subí de Ah, ok. vuelta. Fíjense porque no sé qué pasa. Es la segunda vez que no Ah, voy a fijar que aparece. tengo abierta la aula. ¿No? Ah, dale, fíjate un poquito. Porque es la segunda vez que pasa esto. Subo la actividad y desaparece el archivo. Es raro. No es la primera vez que pasa, ya esto pasó otra vez, no, con otro curso obviamente. No sé qué es lo que pasa. Si el sistema en ese momento estaba, no sé, reseteando y justo subieron, no. Pero a mí me da Ahora sí. como, ahora sí. Bueno, Sí. entonces ahí es una página de actividad y bueno, con esta clase y la anterior van a poder tranquilamente poder resolver todo. ¿Ok? Bueno, Sí, profe. bueno, si no hay otra pregunta, dejamos acá. Ahora sí. Ahí está todo. Dale. Ok. Bueno, buena jornada, buen trabajo y nos veremos en, en la próxima, ¿no? Bueno, profe. Bueno, chaucito, nos Ahora vemos. en un rato le voy a terminar de subir lo del límite, que no subí todavía. Dale, perfecto. Sí, igual yo no cierro la actividad, así que. Igual ahora la actividad que subí nueva, esta, lo puse para la semana que viene. Vi que Bueno, puso más 7 días. Ok. sí. Bueno, nos vemos, chicos. Chicas, Gracias, chaucito. profe. Chao, chao.